¿Qué tal? Un saludo a todos. Estoy muy contento de saludarles ya en este cuarto video de la serie de Dostoyevsky, El problema del mal. En el capítulo pasado comentábamos un poco lo que era la perspectiva del Gran Inquisidor, lo que para él era la solución al, al histórico problema del mal. Repasando brevemente lo que nos decía básicamente que el mal proviene de la infelicidad del hombre. Si el hombre no es feliz, no puede ser virtuoso, entonces es malo. Por felicidad él entendía la satisfacción material de las personas, el pan terrenal, por decirlo de otra manera, y hasta que estas necesidades no fueran totalmente, digámoslo así, eh, satisfechas, el mal seguiría existiendo. Una vez satisfechas todas estas necesidades, el mal desaparecería, pues el hombre ya se le podría exigir ser virtuoso. Comentábamos también que en su relato ficticio, Iván Karamazov nos decía que Jesucristo aparecía en la Sevilla renacentista. Comentábamos que el gran inquisidor, al ver a Jesús, lo toma preso en su papel de gran inquisidor, aún sabiendo que era Jesús mismo. Esto se lo dice posteriormente, cuando ya en el calabozo se da este diálogo que decíamos en realidad es un monólogo entre ambos, y en que el gran inquisidor le empieza diciendo a Jesús que para qué venía, ¿no? Si él ya les había entregado todo en la famosa entrega de las llaves al apóstol Pedro, y que él básicamente no tenía nada que hacer en ese entonces, ya que todas las responsabilidades se las había entregado a ellos, tal como definía Iván Karamazov, la manera en que él entendía el catolicismo romano, ¿no? Es en este diálogo en donde el gran inquisidor le dirá a Jesucristo no solamente lo que para él sería la solución al mal en la tierra, sino también ciertos reproches que tiene hacia él, hacia su creación y hacia la redención que ofrece a los hombres. Este diálogo gira básicamente en torno a las tres tentaciones que el diablo le hizo a Jesús durante su ayuno en el desierto, su ayuno de 40 días en el desierto. Por eso creo que nos conviene recordarlas tal cual aparecen en la Sagrada Escritura. Vamos a Mateo capítulo 4. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: Si eres Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: Dice también la Escritura: No tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles a servirle. Ya en el diálogo, el gran inquisidor le pregunta a Jesucristo si es posible que, aunque se reuniera la cúspide de la sabiduría humana, es decir, los políticos, los poetas, los filósofos, los eclesiásticos más brillantes, podrían llegar a la profundidad de la fuerza de estas tres preguntas, de estas tres tentaciones que Satanás hizo al diablo. Las tiene en especial valoración, y reiteramos es sobre estas, sobre las que continúa todo el diálogo posterior. Le dice el gran inquisidor
a Jesucristo sobre estas tres preguntas, estas tres tentaciones. Por estas preguntas, por el solo milagro de su formulación, es posible comprender que no se trata de la inteligencia humana corriente, sino de lo perdurable y absoluto, pues en esas tres preguntas está como englobada en un todo y predicha toda la historia ulterior de la humanidad, y se dan los tres modelos a que se reducen todas las insolubles contradicciones históricas de la naturaleza humana en toda la tierra. Entonces, ello no podía ser aún tan patente porque se desconocía el futuro. Pero ahora, cuando han transcurrido 15 siglos, vemos que todo se halla en las tres preguntas. Hasta tal punto había sido todo previsto y predicho, y se ha justificado hasta tal punto que no es posible ni añadirles ni quitarles nada. Es precisamente con estas tres tentaciones donde empieza el cuestionamiento del gran inquisidor hacia Jesucristo y su plan de salvación. Le dice el gran inquisidor: ¿realmente quién tuvo la razón? ¿Tú que rechazaste estas tres tentaciones? ¿O, o el diablo que las proponía y que, digámoslo así, hubieran sido un mejor camino para guiar a la humanidad hacia un camino virtuoso? Estas tres preguntas, estas tres tentaciones, representan para el gran inquisidor solamente tres caminos por los cuales de una vez y por todas se pudo guiar definitivamente al hombre, a la virtud. Sin embargo, Jesucristo las rechazó, y eso hace que a su vez el gran inquisidor reproche a Jesucristo el haberlas rechazado. ¿Y en nombre de qué las rechazó? En nombre de que rechazó este pan terrenal que podía de una vez y por todas dominar las conciencias de los hombres, haciendo imposible que se equivocaran y siguieran solamente el camino de la virtud. ¿En nombre de qué la rechazó? Pues en nombre de la libertad, le dice el gran inquisidor. Vamos al diálogo que aparecen los hermanos Karamazov. Tú les has prometido el pan celestial, pero repito una vez más, ¿puede éste compararse con el de la tierra a los ojos del débil género humano, eternamente depravado y eternamente ingrato? Es decir, Jesucristo, en lugar de este pan terrenal, en lugar de ofrecer las riquezas, en lugar de ofrecer el dominio en este mundo, en lugar de tomar eso más bien, él simplemente le ofrece a quienes lo quieran seguir libremente el pan celestial, la recompensa futura. Pero para el gran inquisidor eso no es ni suficiente, ni se puede comparar al pan terrenal que puede tocarse, ¿no? Que puede sentirse, que puede palparse ya en esta vida, y que le haría las cosas más fáciles a los hombres. Y enseguida veremos por qué. Haría las cosas más fáciles por lo siguiente. Nos dice el gran inquisidor otra vez sobre el hombre: de haber aceptado los panes, habrías respondido a la angustia universal y eterna de la humanidad, tanto considerada en sus individuos como tomada en su conjunto, a saber, ante quién inclinarnos. Para el hombre no hay preocupación más constante y atormentadora que la de buscar cuanto antes, siendo libre, ante quién inclinarse. Pero lo que el hombre busca es inclinarse ante algo que sea indiscutible, tanto que todos los hombres lo acepten de golpe y unánimemente. Pues la tribulación de estas lamentables criaturas no estriba solo en buscar aquello ante lo cual yo u otro podamos inclinarnos, sino en buscar una cosa en la que crean todos y a la que todos reverencien, todos juntos, sin falta. Es decir, para el gran inquisidor lo único que el hombre necesita son dos cosas, y eso les facilitaría las cosas y haría que siguieran a su amo sin ningún tipo de, digámoslo así, de reserva. Y es, en primer lugar, que éste les provea materialmente de lo que necesitan, y segunda, que esta imposición sea para todos sin falta, es decir, básicamente la libertad siendo suprimida
y que la imposición sea impuesta, válgame la redundancia, a todos, haría las cosas fáciles para el género humano en la perspectiva del inquisidor. Jesucristo, al decirles a las personas que lo sigan, pero no imponiéndoselos, no, y aún no imponiéndoselos, sino que a veces esa salvación puede ir en contra, por ejemplo, de los apetitos del género humano, hace que la humanidad, para el gran inquisidor, eh, tambalee, porque no todos podrán sobreponerse a sus apetitos y no todos elegirán este camino que le propone Jesucristo por sus debilidades, por sus extravíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que el gran inquisidor le dice, le dice a Jesucristo, tal vez tú no elegiste los mejores métodos para guiar a la humanidad hacia la salvación, en el entendimiento claro de que Jesucristo es Dios. Esta corrección, por decirlo de alguna manera, que hace el gran inquisidor al plan de salvación de Dios, este reproche, digamos así, no sería solamente aplicable a un pequeño grupo de personas, sino que sería un plan de escala global aplicable a todas las personas. Y es aquí donde también podemos crear un paralelismo político, tal como lo hicimos con la pasada solución del Gran Inquisidor. Pero eso podemos hacer un poco más adelante. Primero leeremos unas líneas del Gran Inquisidor que ilustran este, digámoslo así, este plan que para el Gran Inquisidor es un gesto compasivo hacia las personas, hacia aquellas que desde su libertad no podrían ser salvadas, no podrían ser lo suficientemente fuertes para seguir a Jesucristo o a Dios, y cómo este plan es compasivo precisamente porque alcanzaría a todas las personas se someterían a esto, dicho de alguna manera voluntariamente. Es como decía Jean-Paul Sartre, eh, aun cuando decides no elegir, estás eligiendo. Entonces el gran inquisidor simplemente impondría esta tiranía sobre las conciencias de las personas, pero de alguna manera ellas también estarían eligiendo por omisión seguir esta tiranía. Por eso nos dice el gran inquisidor: la humanidad en su conjunto siempre ha tendido a organizarse precisamente sobre una base universal. Ha habido muchos grandes pueblos de gloriosa historia, pero cuanto más se elevaron, tanto más desgraciados fueron, pues sintieron con más fuerza que los otros la necesidad de que el género humano se una en el plano mundial. Y más adelante: de haber aceptado el mundo y el purpúreo manto del César, habrías fundado el reino universal. Aquí se está dirigiendo a Jesucristo. Y habrías asegurado la paz en la tierra. ¿Por qué? Porque ¿quién va a dominar a las personas sino aquellos que dominen las conciencias de los hombres y tengan el pan en sus manos? Nosotros, el gran inquisidor, tomamos la espada del César. Al hacerlo, te rechazamos naturalmente y fuimos tras él, tras el César. Y volviendo sobre aquello de que el gran inquisidor se cree más compasivo que Dios, porque su plan incluye a todas las personas, nos dice un poco más adelante: entonces, y solo entonces, llegará para la gente el reino de la paz y de la felicidad. Tú te enorgulleces de tus elegidos, pero tú no tienes más que elegidos, mientras que nosotros tranquilizaremos a todo el mundo. Y hay que ver aún cuán numerosos han sido los elegidos, los fuertes que podían llegar a ser elegidos y que, fatigados al fin de esperarte, han ofrendado y ofrendarán aún las fuerzas de su espíritu y el fuego de su corazón a otro campo, hasta terminar levantando contra ti su libre bandera. Pero tú mismo has izado tal bandera. En cambio, con nosotros todos serán felices y no volverán a rebelarse ni a matarse unos a otros, como están haciendo hoy en todas partes, gracias a la libertad que les has
concedido, perdón. En estas líneas podemos ver no solamente que el Gran Inquisidor de alguna manera pretende ser más compasivo que Dios mismo, sino también que él dice, y lo dice más explícitamente en otras partes del diálogo, que él era uno de esos elegidos que esperaban el reino celestial, que dominaban sus apetitos, que querían seguir a Jesucristo, pero finalmente cansado de esperar, decide rebelarse de esta manera, tomando el plan de salvación sobre sus manos y, y corrigiéndolo. ¿Cómo? Reiteramos, quitando la libertad de los hombres, satisfaciéndolos e imponer esta utopía a todos. Y es aquí donde me gustaría ahora sí hacer el paralelismo político. Pareciera que lo que nos está sugiriendo el Gran Inquisidor es simplemente una utopía de dos caracteres. La primera, una utopía consumista. El hombre tiene absolutamente satisfechas sus necesidades, tal como parece ser hoy en día. Hoy, digamos así, todo este bienestar material, toda esta comodidad está a disposición, inclusive de las clases sociales más bajas, y se espera que sea así y sea exponencial este crecimiento. En ese sentido tenemos el primer carácter, que es el carácter consumista, y el segundo, un tipo de gobierno universal que tenga todas las potestades sobre los individuos, no haya la noción de libertad, no quede esta en la sociedad. Y por libertad se puede entender muchos tipos de libertad: propiedad privada, libertad de conciencia, etcétera, 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 ¿no? Lo que podríamos llamar el segundo carácter como una política globalista. Ya corresponderá al análisis geopolítico de cada uno decir si esta utopía, esta solución del Gran Inquisidor se está poniendo en marcha, si este consumismo globalista se está poniendo en marcha o no. Personalmente pienso que sí, pues no por nada muchos le han concedido un aire profético a Dostoyevsky, pero ese es más o menos el paralelismo que podríamos hacer entre la solución al problema del mal del Gran Inquisidor y las políticas que están en nuestro horizonte contemporáneo. Finalmente, me gustaría solamente decir que Dostoyevsky, en la boca de su personaje, uno de sus protagonistas, como es el Starets Zosima, nos da una visión opuesta a la que propone el Gran Inquisidor. Y aquí voy a utilizar dos citas a ver si se puede notar un poco el contraste entre la perspectiva del Gran Inquisidor y la perspectiva del Starets Zosima, que es pues digámoslo así, por lógica, la propuesta de Dostoyevsky. Sin embargo, no es la propuesta final, porque la propuesta final de Dostoyevsky no nos la va a dar el Starets Zosima, sino nos la va a dar Alyosha, pero eso ya es material del siguiente video. Nos dice el Gran Inquisidor: en vez de principios sólidos que tranquilizaran para siempre la conciencia humana, ofreciste nociones vagas, extrañas, enigmáticas, algo que superaba las posibilidades de los hombres. Procediste, pues, como si no quisieras a los seres humanos, tú que viniste a dar la vida por ellos. Y por otro lado tenemos al Starets Zosima diciendo lo siguiente en sentido opuesto: vamos errantes por la tierra, y si no tuviéramos como guía la preciosa imagen de Cristo, nos extraviaríamos, como ya sucedió al género humano antes del diluvio, y acabaríamos por sucumbir. En este mundo somos ciegos para muchas cosas, en cambio, tenemos la sensación misteriosa del lazo de la vida que nos liga al mundo de los cielos. Las raíces de nuestras ideas y de nuestros sentimientos no están aquí, sino allí. Por eso los filósofos dicen que en la tierra es imposible comprender la esencia de las cosas. Dios ha tomado semillas de los otros mundos y las ha sembrado aquí abajo para tener en la tierra su jardín. Lo ha formado con todo lo que podía crecer, pero nosotros somos plantas
que solo vivimos por la sensación del contacto con esos mundos. Cuando esta sensación se debilita o se extingue, lo que había brotado en nosotros perece. Llega un momento en que la vida nos es indiferente e incluso la miramos con aversión. Por lo menos así me parece. Mientras que para el Gran Inquisidor esta libertad que ofrece Jesucristo es algo que extravía para el estado de Tsoshima, no es sino la única guía posible para la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque esta dirige a los orígenes de este mundo. Y los orígenes de este mundo no están en el mundo mismo, sino que vienen de otros mundos, es decir, la eternidad. La tierra solamente es una imagen, por decirlo de una manera, de la eternidad, y no en sentido contrario como nos propone el Gran Inquisidor. Es decir, todas esas nociones que nos ofrece Cristo en sus enseñanzas no son un extravío, algo extramundano, sino que son el origen, el prototipo de la tierra y lo que nos dirige en sentido estricto a la salvación. Un brevísimo resumen: el Gran Inquisidor pretende corregir el error de Jesucristo de haber rechazado las tres tentaciones del diablo y guiar definitivamente el destino de la humanidad hacia lo que para él sería la salvación. Esta corrección básicamente se justifica porque las nociones de salvación de Jesucristo son muy vagas, no son concretas para el Gran Inquisidor, y eso extravía a mucha gente. Y en segundo lugar, porque precisamente al extraviar a mucha gente, pues no termina siendo un plan de salvación para todos, sino solamente para unos cuantos elegidos, mientras que el Inquisidor ofrece lo contrario, ofrece un plan concreto, ofrece un plan que involucra a todos. Este plan solamente se puede conseguir, primero que nada, involucrando a todos, segundo que nada, suprimiendo la libertad de todos, y la recompensa sería, que es el provimiento material, el pan terrenal, sería al mismo tiempo lo que mantendría este dominio sobre las personas y las guiaría hacia, digamos así, un estado, un estado, eh, un estado de elevación, un estado superior, con un gobierno mundial que, que satisfaga las necesidades de todas las personas y, en definitiva, acabe con el mal en el mundo. No simplemente porque, digamos así, haya varios tipos de mal o haya varios tipos de bien, sino simplemente lo que se diga que es mal va a ser, va a ser evitado por todos sin excepción, y lo que se diga que es bien o que es bueno va a ser seguido por todos sin excepción. Esta es la nueva Torre de Babel que nos ofrece el Gran Inquisidor para solucionar el problema del mal en el mundo. Ahora sí, sin más dilación, me despido de todos. Les agradezco su tiempo, su presencia aquí, y les espero verlos en el próximo capítulo en el que presentaremos ahora sí lo que es la solución al problema del mal para Dostoyevsky. No solamente la presentación de estas antítesis antagónicas, sino ahora sí lo que pensaba Dostoyevsky, más allá de que ya presentamos una respuesta del estado de Tsoshima al Gran Inquisidor, pero ahora presentaremos la que fue la respuesta definitiva, según Mikhail Dunaev, de Dostoyevsky al problema del mal. Muchas gracias, hasta luego.